Le he puesto como título a este sermón, la revelación progresiva de la identidad del Señor. La revelación progresiva de la identidad del Señor. Y tengo 3 puntos en los cuales me voy a apoyar para realizar esta predicación. El primer punto creo que se puede tomar este título, el milagro que retrata la fe de los discípulos. El segundo punto, la ceguera del pueblo al Mesías. Y el tercer punto, un segundo toque de fe a los discípulos, a sus discípulos. Conforme avancemos, yo espero en el Señor que se entienda, hermanos, esto. Hermanos, estamos aquí acompañando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, recordemos, hermanos, que había abandonado la región de Dalmanuta porque allí habían llegado sacerdotes a discutir con Él y a pedirles que les diera una señal del cielo para poder creer en Él. El Señor Jesucristo, cansado de ellos, dijo que no les iba a dar ninguna señal. Y luego entonces les dijo a sus discípulos: vamos en la barca y vámonos a la región de Betsaida. Y se fueron a esa región, y mientras iban en camino, el Señor Jesucristo les dijo que se cuidaran de la levadura, de lo que habían visto, de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de los escribas, de los sabios de Jerusalén, que se cuidaran de esto. Ellos no entendieron lo que el Señor Jesucristo les había dicho, pensaron que era porque no habían llevado pan, pero el Señor Jesucristo les estaba advirtiendo acerca de la levadura, de la contaminación, de la incredulidad, de la hipocresía, de la ceguera que tenían, y también incluso Herodes. Y luego el Señor Jesucristo en esa plática con ellos, hermanos, les hace una gran exhortación que en el sermón pasado yo le puse, quitando las escorias de la incredulidad de los discípulos, porque fue una gran, como que el Señor los cimbró a los discípulos con la exhortación que allí vimos. Y los cimbró por su incredulidad, porque no se acordaban de lo que había hecho el Señor Jesucristo, y se preocupaban porque no llevaban pan, y se habían olvidado del milagro que había hecho el Señor Jesucristo recientemente de crear alimento para 4,000 personas. Pero no tanto el milagro del alimento, hermanos, sino que no sabían ellos, todavía no habían entendido delante de quién estaban, quién era su maestro, a quién seguían. Y llegó a Betsaida. Betsaida, hermanos, es bueno que de vez en cuando veamos los mapas en nuestra Biblia. Betsaida está donde se encuentra el lago de Galilea, en la parte norte del lago de Galilea, donde desemboca el río Jordán, que se forma el río Jordán todavía más al norte, y desemboca en esa parte, formando luego el lago de Galilea. Y después del lago, donde se termina el lago de Galilea, empieza nuevamente el río Jordán, y sigue su trayectoria larga de varios kilómetros hasta que desemboca en el mar Salado o el mar Muerto. Bueno, aquí está el Señor Jesucristo con los discípulos en el norte de Galilea, en una ciudad que se llamaba Betsaida. No era la Betsaida donde el Señor hizo el milagro de alimentar 5,000 personas, 5,000 varones. Era otra Betsaida. Esta Betsaida se le llama Betsaida Julia. Y era una aldea, hermanos, que en realidad era un pueblo pequeño, pero el tetrarca Herodes Felipe, como era el jefe, el gobernador de esa área, la engrandeció y la embelleció, y llegó a ser una ciudad. Y para congraciarse con el emperador Augusto, le agregó el nombre de su hija, que se llamaba Julia.
Entonces esa ciudad se llamaba Betsaida Julia. Cuando dice el versículo 22, dice vino luego a Betsaida, es esa ciudad, Betsaida Julia. Hermanos, algo también que quizás se nos venga a la mente, y si no, recordemos que de esa ciudad eran 3 de los discípulos del Señor Jesucristo, Pedro, Andrés y Felipe. En el Evangelio de San Juan, en capítulo 1, versículo 44, leemos que dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Pedro, o sea, esos 3 discípulos eran de esa ciudad, de Betsaida Julia. También esa ciudad, hermanos, era una ciudad donde el Señor hizo muchos milagros, y en otra ciudad que se llamó Corazín. Pero el Señor Jesucristo les hace a estas ciudades, el Señor pronuncia unos ayes contra ellas, porque ellas no se habían arrepentido, porque a pesar de los milagros que vieron allí, estaban endurecidas. Allí había en ese lugar, en esa región, hermanos, de esta Betsaida, había judíos y gentiles, había una mezcla de los dos. Si vamos a Mateo 11 del 21 11, 21 y 22, leamos lo que el Señor Jesucristo dice con respecto a esa ciudad. Ciertamente algo terrible. ...21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Y estamos a punto de ver, hermanos, aquí otro milagro realizado ahí. En Betsaida. Este es otro milagro de la sanidad, de sanidades que hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio en Galilea. El Señor Jesucristo, hermano, está cumpliendo. Si podemos ver, alejarnos un poquito de lo que está haciendo del texto y ver de manera general lo que está haciendo el Señor. Lo que Marcos nos está diciendo que el Señor Jesucristo vino para inaugurar su reino y para decir que el reino de Dios se había acercado. Todo lo que Marcos nos está revelando en los capítulos y versículos es que nos está mostrando cómo el Señor Jesucristo vino a inaugurar y a revelar que el reino de Dios ya se había iniciado. Él vino a cumplir la profecía de Isaías 35, 5 y 6, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto habla de escatología, hermanos. Esto es cosas de los últimos tiempos. Escatología son eventos de los últimos tiempos. Entonces es una salvación escatológica. Cuando decimos la segunda venida escatológica del Señor, o cuando decimos la venida escatológica, es la venida del Señor en el último tiempo, los últimos tiempos. Aquí el Señor está realizando milagros que corresponden a los últimos tiempos. Y decimos, pero eso pasó hace más de 2000 años, ¿cómo que en los últimos tiempos? Pues para nosotros se nos hace mucho tiempo, 2000 años, pero para Dios, dice Pedro, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, estamos en los últimos tiempos, hermanos. Nosotros estamos viviendo, somos la iglesia de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo aquí ya vino para empezar a predicar sobre el reino y a enseñarle a la gente que ya estaba el reino de Dios y a llamar a unos a su reino y a cerrar la puerta del reino para otros. Entonces aquí vemos el milagro, uno de los milagros que se realizaron ahí en Betsaida. Y ese milagro retrata la fe de los discípulos. Recordemos que el Señor los había exhortado duramente porque Él les dijo al final de la exhortación, ¿cómo aún no entendéis? Eran incrédulos los discípulos, no habían entendido quién era Jesús, a quién seguían, quién era ese maestro.
a pesar de todos los milagros que había hecho el Señor delante de ellos. Y dice aquí la palabra de Dios, y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Llegaron a Betsaida y algunos amigos o algunos familiares le trajeron a un ciego. Le rogaron que le tocase. Era la manera normal como el Señor Jesucristo hacía los milagros y las sanidades, tocando a las personas, y la enfermedad se alejaba y quedaban sanos. El Señor, hermanos, ya vimos algunos casos de sanidad, cómo el Señor trataba las sanidades, algunas veces solamente por tocarlos, otras veces solamente diciendo la palabra, otras veces a lo lejos diciendo ya regresa, ya tu hija está bien. Tenía milagro para curar de la manera como Él quisiera, por su pensamiento, tocando por medio de la saliva, como ya vimos el sordomudo, y también lo vamos a ver aquí, hermanos. El Señor tiene diferentes maneras de hacer las cosas, pero Él tiene el mismo corazón que se enternece por los necesitados, hermanos. De modo que, como veremos aquí este caso, este hombre era un hombre especial. Este ciego. Lo trajeron al Señor Jesucristo y le rogaron que le tocase. Es muy común también ver aquí que la gente ruega, que la gente ruega para que sean sanados. En su desesperación le ruegan al Señor. Y vemos aquí que también Marco dice que le rogaron, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, le rogaron que lo tocara para que fuera sano. Ellos no dudaban, los amigos no dudaban que un solo toque del Señor Jesucristo le devolvería la vista a ese ciego. Y con un solo toque de su mano había sido suficiente, hermanos, para efectuar esa sanidad. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Está en la aldea de Betsaida. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Primeramente, lo que hizo el Señor es que se llevó al ciego fuera de la aldea. Quería tener privacidad con él. Quería estar solo con él, quería darle toda la atención a ese ciego, poner toda su atención en él, concentrarse en esa persona y también al contrario, que él se concentrara también en quién le estaba hablando y quién le iba a ver, a quién iba a ver después. Él lo quería tratar de una manera personal. Lo sacó fuera de la aldea para que estuvieran solos. Estuvieron allí tal vez sus discípulos, obviamente estuvieron sus discípulos y quizá los amigos que ya habían llevado a este ciego. No dice la palabra quiénes, pero estuvieron allí ellos. Implícitamente nos damos cuenta que estuvieron ahí sus discípulos y quizá los parientes o amigos de este ciego. Lo toma de la mano, hermanos, tomando de la mano al ciego. Vemos cómo el Señor nos toma de la mano, nos conduce personalmente, nos lo cuidó por el camino, lo sacó fuera de la aldea. Lo sacó fuera de la aldea. Ya no estaba ahí la gente, la multitud de la gente. Y también, hermanos, que quiero comentar que una aldea era diferente a una ciudad, porque si nosotros leemos los pasajes paralelos en Lucas y Mateo, por ejemplo, Lucas dice que era una ciudad y aquí Marcos dice que era una aldea, pero ya vimos por qué fue una aldea y después se convirtió en una ciudad, porque el Herodes, Felipe, le puso mucha atención y lo convirtió de una aldea a una ciudad. Dice un diccionario, la ciudad generalmente estaba amurallada y era mucho más grande, mientras que la aldea se caracterizaba por no tener muro y las casas comúnmente consistían de un solo cuarto. La aldea tenía un gobierno poco organizado o ninguno en absoluto. La arqueología ha descubierto aldeas israelitas construidas en forma circular
donde las paredes de las casas se unían para formar el único sistema de defensa y en medio se dejaba un espacio comunitario abierto. Muchas aldeas tenían entre 20 y 30 casas. Generalmente tenían una era para la labor de las cosechas. Una era donde como un granero comunitario. Eso era una aldea, pero vimos que fue convertido en una ciudad. Le pusieron mucha atención al gobernador y le puso Betsaida Julias. Entonces las razones por las cuales el Señor Jesucristo lo sacó era porque de la aldea era que quería impartir una atención personal y mostrar un amor de manera personal. Por otra parte, Jesús quería también evitar la publicidad que ese milagro pudiera ocasionar, hermanos. Y vamos a ver aquí en este texto cómo el Señor Jesucristo 2 veces dice que todavía que se mantengan callados, que no comenten, que todavía no digan quién es Él. Él quería mantener el secreto de que Él era el Mesías, el secreto mesiánico. Dice la palabra de Dios que escupiendo en los ojos le puso las manos encima. Escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. No sé, hermanos, si tú tengas algún problema sobre la manera como cura el Señor. Al sordomudo también le puso saliva en su lengua para sanarlo. Aquí escupió sobre los ojos. No podemos negar, hermanos, que quizá para nosotros como occidentales, que no estamos en medio de aquella, en aquella región, las regiones orientales, que había muchas costumbres, y esta era una de las costumbres, usar la saliva. Más la hace el Señor, yo creo, para seguir con la costumbre, o también, hermanos, porque pues el Señor quiso que de esa manera hubiera poder, su saliva llevara poder para abrir los ojos. En aquellos lugares, hermanos, consideraban a la saliva como algo que tenía propiedades terapéuticas, los judíos y los gentiles. Encontré una cita de un escritor que se llamó Tácito. Fue un historiador romano que registra una historia de Vespasiano, quien fue un emperador romano que vivió en el 69 al 79 después de Cristo. Ese emperador fue importunado por una persona cuya vista le estaba fallando para que humedeciera sus mejillas y sus ojos con su saliva. La gente pensaba que los hombres grandes, quizás los hombres grandes tenían ese poder, tenían algún poder, su saliva tenía algún poder. Aún este emperador, que fue un emperador romano, que fue malo, perseguidor también de cristianos, también alguna de la gente pensó que tenía poder en su saliva y le pidió que la pusiera en sus mejillas y que la pusiera en sus ojos. Hermanos, con cuánta más razón la saliva del Señor Jesucristo. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Hermanos, esto es también algo único si nosotros vemos este pasaje con cuidado. Es algo único porque el Señor le pregunta si ya ve algo. Es decir, hemos visto otros milagros donde el Señor Jesucristo hace el milagro una sola vez, o con el puro pensamiento hace el milagro y el milagro está hecho y está completo. Y cuando el Señor aquí le pregunta que si veía algo, es como si el Señor estuviera dudando de cómo estaba la vista, de quizás le había faltado fe o le había faltado poder para hacer ese milagro en esa persona. Cuando dice
le pregunta si veía algo, significa que va a ser otra cosa más, otra cosa adicional. El Señor no le está diciendo, ya vete, ya estás completamente sanado y completamente curado de tus ojos, sino le pregunta que si ve algo. Se dan cuenta, hermanos, de este detalle. El Señor sabe que va a hacer una segunda intervención. ¿Y qué contesta este hombre? Dice, él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Hermanos, la palabra mirando en griego es el verbo anablepsas, que también puede ser traducido como alzando los ojos o viendo de nuevo, Por esta razón algunos dicen que este hombre no había nacido ciego, porque cuando dice aquí que él ya sabe cómo eran los árboles, y se podía pensar que él antes veía y que por alguna enfermedad o por alguna razón él había perdido la vista. Otros dicen que como quiera, si él a lo mejor había sido ciego de nacimiento, pero que bien pudo haber conocido los árboles tocando los árboles. Yo opino que fue la primera opción. Este hombre ya había perdido la vista por alguna razón. En el primer intento, él no miraba claro y él veía borroso. Poco a poco su vista empezó a regresar, pero él seguía viendo borroso. Él decía que veía los objetos verticales, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, el Señor. Luego ahora sí enfatiza el Señor. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué podemos pensar, hermanos? ¿Cuáles son las preguntas que vienen a nuestra mente? Obviamente, ¿por qué el Señor hizo este milagro en dos etapas o en dos partes? ¿Le faltaría poder al Señor? ¿Estaría agotado, ya sin fuerzas cuando se llevó a este? ¿Estaría muy cansado? ¿Le faltaría algo de poder para sanar su vista? Porque este hombre empezó a ver pero borroso. O era algo, hermanos, que tenía que ver con esa persona. Quizá a esa persona le había faltado fe. Quizá esa persona era incrédula. Hermanos, cuando uno trata de estudiar la Biblia, hay algunas reglas para estudiar y entender la Biblia que se llaman reglas de la hermenéutica. Y una de esas reglas dice que cuando estudias un tema difícil, un pasaje difícil, que lo relaciones primeramente con otros pasajes y que pongas lo claro antes de lo difícil, Esta es la manera como podemos deducir, hermanos, la curación de estas dos etapas de este ciego. Recordemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo ya había ido a su tierra, y no pudo hacer muchos milagros allí. Vamos a Marcos 6:5. Vamos a ver algo que fue claro allí. Marcos 6:5. El Señor fue a su tierra. Dice el 6:5 y luego el 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos.
Hermanos, cuando hay incredulidad, no hay milagros. No porque el Señor no pueda, sino porque el Señor demanda fe. Porque lo que el Señor primero busca antes de la sanidad de tu cuerpo es la sanidad de tu alma. Por eso demanda fe el Señor. Este hombre vino a Cristo, este ciego vino a Cristo en incredulidad. Por eso el Señor se lo llevó para tratarlo de una manera especial, una manera personal con él. El Señor Jesucristo, aunque este hombre no tenía fe, el Señor Jesucristo iba a propiciar la fe en su corazón. Los que lo llevaron allí tenían fe, dice la palabra de Dios. Tenían fe y le dijeron que solamente lo tocase, pero este hombre no tenía fe en el Señor. Y el Señor cumple varios propósitos, hermanos, cuando hace las cosas. Vamos a ver aquí otro de los propósitos que hizo el Señor, que cumple el Señor con esta curación. El Señor, recordemos, hermanos, que el Señor había reprendido a sus discípulos por su incredulidad. Aquí Marcos, el apóstol Marcos, está incluyendo esta historia también para ilustrarnos, hermanos, que el despertamiento gradual de la gente para conocer al Señor Jesucristo, para conocer su identidad, pero no solamente de la gente, sino principalmente de sus discípulos. Los discípulos estaban batallando por conocer, por saber quién era el Señor Jesucristo, como los había reprendido antes, cuando les había dicho, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaron ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. El Señor les había dicho, ¿cómo teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? También este milagro, hermanos, es primero porque el Señor Jesucristo se está revelando de una manera progresiva al pueblo y en etapas y también sobre todo para sus discípulos. Los discípulos también están por etapas creyendo en el Señor Jesucristo. Lo veremos, hermanos, como esta es una segunda etapa para los discípulos, una segunda etapa donde aumenta un poquito su fe. Esta mañana nos comentaba el pastor Jaime sobre la fe pequeña, fe mediana, fe grande. Hay fe, sí la hay, hermanos, la fe crece. En algunos crece más pronto que en otros tarda más tiempo. Algunos hermanos aquí en su seguridad de salvación, a algunos les ha costado mucho trabajo, otros no. Otros su confianza en el Señor y el saber que Él los había salvado fue casi muy pronto, pero a otros les tocó muchos años. Incluso puede ser hasta como 30 años. Que le tocó a una persona, a un hermano que está aquí, hasta que el Señor le quedó claro en su corazón. Entonces, hermanos, lo que aquí el Señor también quería mostrar era que hay un proceso en la revelación de quién es Él con sus discípulos. Y también está usando la curación de este ciego de Betsaida para mostrar a sus discípulos que todavía que su fe iba a crecer en etapas. Les había mostrado, como les comentamos en la exhortación, en el 8 del 17 al 21. Luego, aquí también, cuando Pedro, ya adelantándome un poco, cuando Pedro ya habla un poco más adelante, habla a nombre de los discípulos, ya su fe está dando otro brinco, un escalón más. Hermanos, hay un crecimiento gradual, normal en cada cristiano.
un crecimiento en conocimiento y un crecimiento en la fe. Puede ser cuando venimos al Señor, quizá fue por algo que leímos, fue por algo que escuchamos y el Señor nos salvó. No sabemos cómo el Señor trabaja con cada uno de nosotros, pero empezamos con una fe de un cierto tamaño y conforme fuimos estudiando la palabra de Dios, conforme nos fuimos alimentando, conforme estuvimos escuchando la palabra, la predicación o leyendo la palabra de Dios o orando, hemos ido creciendo y creciendo y creciendo en fe, hermanos, y creciendo en el conocimiento de Dios. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y este hombre vio claramente a todos. Podemos imaginar que la fe de este hombre se incrementó cuando el Señor escupió en sus ojos. Era incrédulo cuando escupió en sus ojos y abrió los ojos y vio que estaba borroso. Él creyó, que ya creyó porque ya estaba viendo algo. Ya estaba viendo algo y ya su fe aumentó conforme él vio que veía pero borroso, todavía no veía claro. El Señor Jesucristo estaba creando ahí la fe y él se dio cuenta que ya estaba a un paso de que este hombre tuviera una fe salvífica, una fe en el Señor Jesucristo. Y luego que este hombre ya vio de lejos y claramente a todos, lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Nuevamente, hermanos, el Señor busca todavía mantener en secreto que Él es el Mesías. El Señor todavía busca evitar la publicidad, porque si se acuerdan, cuando hizo el milagro de los 5,000, que alimentó a las 5,000 personas, cuando ya los demás se dieron cuenta que habían logrado el alimento, cuando todos se dieron cuenta que habían logrado el alimento del profeta, del Señor Jesús, que lo consideraban como un profeta o un maestro, lo querían hacer rey. Se habían juntado y decían: este es el rey, vamos a hacerlo rey. Y el Señor tuvo que huir. Entonces, por eso también él todavía no quería ser tan popular. Él no venía para ser un rey. Su siguiente etapa, su siguiente paso era viajar a Jerusalén para sufrir y para morir. Por eso era que él se cuidaba. Incluso aquí a Pedro también le manda, en el versículo 30, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Por eso, esa era la razón por la cual el Señor Jesucristo no quería que se dieran cuenta que Él era el Mesías. Obviamente tenemos una aplicación. Esta restauración gradual del ciego tiene una aplicación espiritual. Y quiero leérselas de Juan Carlos Ryle. A veces le decimos J.C. Ryle. J.C. Ryle es porque las iniciales en inglés, pero su nombre es Juan Carlos Ryle. Él dice: en la gran mayoría de los casos es la forma en que el Espíritu Santo suele obrar en la conversión de las almas. Todos somos por naturaleza ciegos e ignorantes en lo concerniente a nuestras almas. La conversión es una iluminación, un cambio de las tinieblas a la luz, de la ceguera a ver el reino de Dios. Pocas personas convertidas logran ver nítidamente las cosas al principio. Ven débilmente la naturaleza y proporción de las doctrinas, prácticas y ordenanzas del Evangelio y la entienden de manera imperfecta. Su visión les deslumbra y no están acostumbrados al nuevo mundo en el que han sido introducidos. Hasta que la obra del Espíritu se ha hecho más profunda y su experiencia ha madurado de alguna manera. Fin de la cita. Comentando con respecto a esta curación, el significado espiritual, hermanos. Como lo comentábamos, esto se aplica directamente para cada uno de nosotros. Nosotros vamos entendiendo el Evangelio poco a poco, de manera gradual. Y si alguno piensa que ya sabe algo, todavía no sabe, todavía no conoce como
debe de conocer. En 1 Corintios 13:12 el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esto está hablando de la segunda venida del Señor. Cuando el Señor regrese por segunda vez, ahora ya no veremos borroso como este ciego, sino veremos cara a cara. Aunque algunos digan, yo ya entiendo bien la palabra, conozco el Evangelio, ya lo entiendo perfecto. Otros digan, yo no lo conozco todavía, voy empezando. Nunca conoceremos perfectamente, sino hasta cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y nuestro segundo punto es la ceguera del pueblo al Mesías. El Señor también estaba indagando, quiso indagar qué era lo que el pueblo pensaba acerca de Él. Dice el versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Del lugar en donde estaban, hermanos, de Betsaida Julias, Cesarea de Filipo estaba todavía al norte, 40 kilómetros al norte. El Señor Jesucristo, ¿cómo viajaba? Caminando. 40 kilómetros al norte todavía, que le llevó caminando un día entero al Señor Jesucristo con sus discípulos. A esa región que se llamaba Cesarea de Filipo. Y también es curioso, hermanos, porque estaba bajo el mismo gobierno de este hombre, de este tetrarca. Y él también, para congraciarse con el emperador romano, le puso nombre de César, junto con su nombre, César y Felipe. Por eso esa región se llamó la región de Cesarea de Filipo. Recordemos que los gobernadores así son, quieren quedar bien más arriba con los hombres que están más arriba en el poder. Este hombre también quiso quedar bien, este tetrarca Felipe, Herodes Felipe, expandió también esa ciudad de Cesarea de Filipo y le puso nombre también, queriendo quedar bien con el emperador, que era el emperador romano, que entonces era César Augusto. Y no debemos de confundir esta Cesarea de Filipo, hermanos, con la otra Cesarea, la que está en el mar Mediterráneo. ¿Sí se acuerdan de la otra Cesarea, hermanos? Hemos visto cuando, más adelante en el libro de los Hechos, cuando se llevan preso al apóstol Pablo, lo acusan y luego un gobernador lo manda con otro y el otro manda con otro, hasta que lo mandan por un tiempo a esa región de Cesarea de Filipo, Cesarea del Mediterráneo. Esa estaba en el mar Mediterráneo y estuvo preso el apóstol Pablo. Bueno, esto es diferente, solamente para que no confundamos. Y también se dice Cesarea, hermanos, no se dice Cesarea. Porque algunas veces cuando hemos leído, leemos como cesárea, porque estamos acostumbrados a esa palabra. Sabemos lo que es la cesárea. Es una operación para las mujeres en algunos casos, para que cuando tienen a sus bebés. Eso no les tengo que explicar. Hermanos, entonces, solamente como dato curioso, cuando iban en el camino, hermanos, durante ese camino el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esa conversación fue tan célebre, hermanos, que después cuando identificaban a los cristianos, ya después, mucho más adelante, cuando el Señor Jesucristo viene y resucita y llegan el tiempo de Pentecostés, llega el Espíritu Santo, viene sobre todos los apóstoles, y ellos empiezan a predicar. Entonces los identificaban como los del camino, los del camino. Y se refiere precisamente a este viaje, hermanos. Cuando el Señor hizo este viaje, y durante el camino fue todo un día caminando con ellos, fue todo un día de conversaciones, y les llamaban los hombres del camino.
Dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice, ¿quién dice la gente? Todos los judíos. Ellos eran judíos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista. Unos Juan el Bautista. Vamos un poquito allá atrás, hermanos. Marcos 6:14. A leer solamente un par de textos. 6:14 y 15 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él en estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Pero Herodes decía, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Por eso, hermanos, los apóstoles le decían, uno dice que eres Juan el Bautista. No nada más Herodes, sino alguna gente en su ignorancia pensaban que Juan el Bautista había resucitado y que su espíritu se había apoderado del espíritu del Señor Jesús y que por eso él hacía esos milagros. Pero ¿cómo podía haber sido hecho eso, hermanos? Juan el Bautista y el Señor Jesucristo tenían la misma edad. Solamente era mayor 6 meses Juan el Bautista, 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Y otros decían que era Elías, volviendo al texto. Dice otros Elías, otra gente dice que eras Elías. ¿Por qué decían que era Elías, hermanos? Porque en aquel tiempo ninguna otra persona ejercía tanta fascinación en el pueblo como Elías. Y no era tanto por las obras milagrosas o los milagros que había hecho Elías, porque había otros hombres más famosos y más célebres que Elías, por ejemplo Moisés, David y Josué. Ellos excedieron a Elías en sus milagros, en sus obras, en lo que hicieron. Entonces, ¿por qué Elías? Por la manera en que Elías fue arrebatado al cielo. Porque Elías no conoció la muerte. Recordemos que cuando Elías le entrega su sucesión a Eliseo, Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Elías no vio muerte, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Segunda de Reyes 2:11 dice lo siguiente, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Por una parte era eso, hermanos, que Elías había sido arrebatado al cielo, pero por otro lado estaba la promesa de que Elías iba a regresar. Y eso era lo que los mantenía a la expectativa a los judíos. Acompáñenme a leer Malaquías. Lo que dice el profeta Malaquías, hermanos, es lo que lo tenía a la expectativa. Malaquías 3:1 y luego vamos a leer 4 del 5 y el 6. Está hablando de Elías y de Juan el Bautista también. 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente su templo al Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí había pues una promesa de que el Señor iba a enviar a su mensajero y que iba a preparar el camino delante de él. Aquí se refiere a Juan el Bautista. Luego el Señor Jesucristo va a decir que ese Elías era Juan el Bautista. Pero vamos al otro texto, hermanos, 4, más adelante el 4, 5 y el 6. Malaquías dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Malaquías había profetizado de un día que iba a ser grande y terrible. Un día, y como una señal para aquel día es que iba a venir el profeta Elías. Cuando estuviera allí el profeta Elías, significaba que venía un día terrible. Por eso estaban a la expectativa de Elías. Entonces unos habían dicho que el Señor Jesús era ese Elías. Volviendo al texto de Marcos. Y otros, algunos de los profetas. Y cuando se refiere a alguno de los profetas, pues podemos pensar en Moisés, porque a Moisés también se le había dado una promesa. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Ciertamente aquí es un tipo de Cristo, está hablando de Cristo, pero ellos pensaban que iba a venir un profeta. Israel estaba esperando un profeta que definitivo llegara y que les ayudara con todos sus problemas, que los liberara del yugo romano y quisiera que fuera un pueblo próspero y un pueblo feliz, un pueblo poderoso. El Señor Jesús, hermanos, bien que era ese profeta, cumplía también este trabajo de profeta. Sabemos que los oficios del Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra fueron su oficio de sacerdote, su oficio de profeta y su oficio de rey. Y aquí vemos, hermanos, el mismo Señor Jesucristo leemos en la palabra que Él acepta que Él es un profeta. En Lucas 4:24 leemos: y añadió, está hablando Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, hablando de él mismo porque lo habían rechazado. Y más adelante Lucas 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Lucas está hablando aquí, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo resucitó a una jovencita, a la hija de la viuda, y luego después tuvieron mucho miedo y dijeron, glorificaban a Dios, dijeron: un profeta se ha levantado, dándole ese nombramiento al Señor Jesucristo como el profeta. Pero lo que sorprende, hermanos, que nadie había especulado diciendo que Jesús era el Mesías. O sea, que el pueblo aún no sabía, los judíos no sabían que Jesucristo era el Mesías. Todavía nadie siquiera se atrevía a especular que el Señor Jesucristo podía ser el Mesías. Punto número 3. Un segundo toque a la fe de sus discípulos. Versículos 29 y 30. Entonces él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Preguntó por qué decía el pueblo, ahora está diciendo: pero ustedes y vosotros quién decís que soy. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. A los apóstoles, hermanos, se les había dado el privilegio de conocer quién era Jesús. Se les había dado el privilegio de ser los líderes en el reino de Dios, de quienes iban a ir por el mundo para predicar el Evangelio y predicar la manera en que la gente podía entrar al reino de Dios por medio del Evangelio. Pero ellos aún no conocían que ya el Mesías estaba allí con ellos hasta este momento, hermanos, cuando el apóstol Pedro habla en lugar de ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, como líder de ese grupo, toma la palabra y dice: tú eres el Cristo. Finalmente hubo otro paso allí en el crecimiento de la fe en los discípulos. Tú eres el Cristo. Pero ¿cómo se dio cuenta Pedro
¿quién le dijo que Jesús era el Cristo? Nos lo explica Mateo, hermanos. En Mateo, que es un pasaje paralelo a esto, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro aquí, a Pedro y a sus discípulos se los había sido revelado por el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dice mi Padre que está en los cielos, sabemos que también es quien obra directamente, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado a Pedro que Cristo, que ese maestro que estaba con ellos era el Cristo, tú eres el Cristo. Finalmente, hermanos. Pero no creamos que ya creyeron y ya estuvo, de ahí adelante todo está bien. Ese fue otro paso nada más en la fe. Más adelante vamos a ver, y yo creo la siguiente predicación, donde empiezan a fallar otra vez en la fe los discípulos. Empiezan a fallar hasta que su fe es completa, hasta la resurrección del Señor Jesucristo. Hasta cuando el Señor Jesucristo resucita, entonces sí ya tienen un conocimiento pleno y completo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, alcanzaron a entender ahora sí todo lo que habían visto, todo lo que habían vivido con el Señor, todos los comentarios que el Señor Jesucristo les había dicho, todas las pláticas que tuvieron con el Señor. Entonces sí, ahora sí, como decimos, entendieron, les cayó el 20, pero hasta después, hermanos, hasta la resurrección. Aquí por lo pronto están dando solamente otro paso, diciendo que tú eres el Cristo. Y hermanos, Cristo en griego es Christos. ¿Está bien, hermano? Es una traducción griega de la palabra hebrea Masiá. No sé, bueno, así se lee Masiá en hebreo. Pero es un adjetivo que significa ungido. Christos significa ungido. Y si le pones en forma de sustantivo, se pone como, significa el ungido. Entonces, Cristo es el ungido. En el Antiguo Testamento, hermanos, significaba la unción con aceite para alguien, significaba que estaba separado para el servicio de Dios. Leemos en el Antiguo Testamento, hermanos, quiénes fueron ungidos. Ungían a los sacerdotes porque significaba que estaban separados para el servicio de Dios, pero también ungían a los profetas. Incluso también ungieron al rey Ciro, al rey de Persia, porque él iba a ser un agente de Dios que iba a ayudar a su pueblo para regresar del exilio. Lo que comentaba el pastor en la mañana, el pastor Jaime, estaba regresando del exilio. Crónicas habla de la historia del pueblo de Israel después del exilio. Entonces, aún el rey persa Ciro fue ungido como un agente de Dios para traer a la gente. Él fue el que propició y el que ayudó a que regresara el pueblo del exilio. Pero hermanos, la unción más importante y la que vemos, la que recordemos más importante es la unción sobre el rey David. Porque el rey David era un tipo de Cristo. Eso es la unción que quizá venga a nuestra mente. Si no, vamos allí a verla. Vamos a 1 Samuel 16. Primera Samuel 16, estamos en Crónicas, está un poco antes. Primera Samuel 16, los versículos 12 y 13. Ya Samuel está buscando aquí por David. Podemos leer desde el 11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él.
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuero del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esto es lo que significaba ser ungido, alguien que estaba separado para el servicio de Dios. Y David, hermanos, era el rey patrón, el rey de referencia, el rey que más se asemejaría al gran rey de reyes y gran rey de reyes y señor de señores, que es el Señor Jesucristo. David fue un hombre que la palabra dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, con todos sus errores que cometió, como decía el pastor en la mañana. Pero David fue el rey más célebre, fue el ungido de Dios. Entonces Cristo significa ungido. Cristo es el rey por excelencia. Hermanos, los apóstoles finalmente abren sus ojos un poco más para conocer quién estaba con ellos. El Señor Jesucristo les dijo, Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. El Señor les está diciendo que intencionalmente guarden ese secreto de su identidad como Mesías, que no lo divulguen todavía. Va a llegar un tiempo en que su naturaleza va a ser revelada. Hasta cuando llegue a la cruz y muera ahí en la cruz, no solamente sus discípulos creerán, sino también muchos creerán que verdaderamente este era el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Cristo. Es curioso, hermanos, que hasta este momento los únicos que habían reconocido a Cristo como el Mesías habían sido el Padre en el bautismo y los demonios cuando los expulsaba. Los demonios inmediatamente lo conocían, sabían que él era el Hijo de Dios. Y les decía, calla, enmudece, calla. Por eso los callaba también el Señor Jesucristo. Todavía no era el tiempo para revelarse como el Mesías. Todavía tenía que pasar mucho tiempo como el Hijo del Hombre, viviendo en nuestro lugar, sufriendo y tal como nosotros sufrimos o más de lo que nosotros sufrimos, obedeciendo y cumpliendo toda la ley en lugar de nosotros, viviendo penurias, viviendo pobrezas, siendo ejemplo para nosotros en obediencia al Padre, mostrándonos cómo debemos orar todos los días al Padre. Él oraba mucho tiempo, muchas horas. Se hizo viejo muy pronto porque él descansaba poco, dormía poco. Todavía no sé, este era Cristo, era el Mesías, pero caminando como nosotros, como hombres. Imagina esto, hermanos, el creador del universo, el que hizo todas las cosas que tú ves y que no te imaginas lo que ves en la noche, toda la creación que ves aquí en la tierra, se hizo hombre y estuvo caminando aquí con nosotros, estuvo caminando con sus discípulos. Todos los milagros que hizo no fueron suficientes para que ellos se dieran cuenta que estaba el Mesías, que estaba el Hijo de Dios ahí con ellos. El Hijo de Dios, hermanos, es nuestro Redentor,
El Hijo de Dios es nuestro hermano mayor. El Hijo de Dios es quien nos ha dado entrada a su reino celestial por todo el trabajo que Él hizo, por su obra, su trabajo que Él hizo en este mundo, tanto en su vida como en su muerte, cuando fue en la cruz y recibió nuestros pecados allí en lugar de nosotros y pagó nuestros pecados y nos compró el boleto para entrar a la presencia de Dios. Y aún así nos va a dar regalos y nos va a dar galardones cuando vayamos a su presencia. Hermanos, esto es Cristo, a quien debemos honrar y debemos alabar siempre por todo lo que Él hizo, hermanos. Amén. Una aplicación, tengo una pregunta ya para un poquito antes de terminar. Creo que es una misma pregunta para quienes son cristianos y quienes no lo son. La pregunta es, ¿y tú quién dices que es Cristo? Así como Cristo le preguntó a Pedro y a sus discípulos. Pero tú que estás aquí escuchando, ¿quién dices que es Cristo? Piénsalo bien antes de contestar, porque quizá ahí encuentres la razón de tu tibio comportamiento cristiano, si tienes una idea diferente de quién es Cristo. Quizá Cristo no sea el Señor de tu vida como piensas. Porque para que Él sea el Señor de tu vida tenemos que estar al mismo nivel que estaba Juan el Bautista, que no se consideraba digno de desatar las correas de su calzado. Se consideraba menos que un esclavo. ¿Somos tan obedientes a Jesús como lo era un esclavo a su Señor? ¿Podemos considerar a Cristo como nuestra prioridad más alta en el universo? Porque así es, hermanos. No hay otra prioridad, no hay otra autoridad más alta en el universo que el Señor Jesucristo. Si en tu trabajo te piden que vayas a trabajar el domingo o que te quedes tarde porque hay problemas, pues ciertamente que lo haces. Pero si Cristo te invita cada domingo a que vengas a un encuentro con Él, a que escuches su voz, ¿puedes dejarlo plantado porque hace frío y está muy calientita tu cama? ¿O llegar tarde, hermanos? ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? Ven a Cristo. Si Cristo no es Dios para ti, si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es el ungido, ven a Cristo hoy, porque Cristo sí lo es. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te salvará. Ven con una fe pequeña. Con una fe pequeña es suficiente para entrar al reino de Dios. Concluimos, hermanos. Conclusiones, resumen de lo que hemos visto. Jesús confirma la inauguración del reino de Dios a través de sus palabras y de sus obras. El pasaje ilustra simbólicamente el progreso de los discípulos en la fe. Las dos etapas de sanidad representan el progreso gradual de los discípulos hacia el entendimiento espiritual. Ellos han experimentado la autoridad de Jesús desde el principio, respondiendo a su llamado con autoridad, siendo elegidos como apóstoles y escuchando la proclamación del reino y atestiguando sus sanaciones, sus exorcismos y sus milagros sobre la naturaleza. Ellos lo vieron caminar sobre el mar, ellos lo vieron decirle al viento, reprender al viento que se callara y al mar que se silenciara o al revés, pero los elementos obedecieron al Señor. Desde una perspectiva espiritual, ellos ven ahora, como la confesión de Pedro, que Jesús es el Mesías. Pero al igual que el ciego, tras el primer toque de Jesús, solo ven vagamente hasta este momento. No comprenden plenamente la identidad de Jesús ni su misión. Siguen siendo duros de corazón y orgullosos y débiles en la fe. Hasta este momento, hermanos. En peligro de sucumbir, como había dicho el Señor Jesucristo,
a la levadura de los fariseos. Aquí hemos terminado, hermanos. Veremos la siguiente semana qué tan pronto ellos dan prueba de su incredulidad. Oremos, hermanos.